fue el Expo Fedindustria, y una de las intervenciones más importantes y sobre todo de las ruedas de negocio que se dieron están en todo este sector de pequeñas empresas con los entes públicos, en particular con el caso de PDVSA a través de su filial Bariben, que es la filial de Petróleos de Venezuela para la adquisición, para todo lo que tiene que ver con compras, tanto nacionales como foráneas. Se habló de rondas de negocio por el orden de los 3,5 millones de dólares. ¿Cómo estuvo eso sobre todo para la pequeña empresa vinculada con el sector de los hidrocarburos? Y ese es uno de los primeros temas que tenemos con Reinaldo Quintero. Justamente fue presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela y ahora está al frente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropimi. Reinaldo, bienvenidos. Hoy no me acompaña Ginette porque está atendiendo la cobertura de un evento en Canaima, pero te pregunto, en esa ronda de negocios, digamos, ¿qué perspectiva hay para la pequeña industria, que sobre todo es miembro de Fedindustria y de Petropimi? Andrés, buenos días, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los seguidores y bueno, buen viaje y saludos a Ginette. Mira, las expectativas realmente son muy buenas en el sentido de que nosotros, el objetivo primordial es el contenido local. Local significa el transformar materia prima en bienes y servicios para atender a la industria, no solamente petrolera, sino al resto de la industria en general, la industria energética. En particular, en esa rueda de negocios había a otros actores como CBG, como Corpelec, que también fueron atendidos por los participantes de esta industria, de los diferentes sectores, y en particular el sector mío, que es el sector de Petropimi, petrolero, energético y gasífero, que también se sentaron con la gente, entre otras, de Bariben. Y sí, se llevaron a cabo algunas negociaciones particulares de rubro específico. Algunos de ellos tienen que ver con lubricantes fabricados en el país, con la parte de metalmecánica, con la parte de clínico, con la parte de tecnología y servicios generales y suministros generales que también estaban presentes. Ahora, Reinaldo, tomando en cuenta que PDVSA ha tenido fallas en sus cuentas por pagar, no conocemos las cifras desde el año 2016 porque no se han presentado los estados financieros de ese momento, pero digamos, el monto hasta el año 2015 era bastante elevado y la información que se dispone es que sigue siendo elevado, y a eso se le suma pues todos los efectos que complicaron la situación financiera por el tema de las sanciones, ¿no? ¿Cómo se ha comportado, tomando en cuenta que ustedes tuvieron una ronda de negocios el año pasado? ¿Cómo ha ido avanzando ese pago a los proveedores, sobre todo los proveedores nacionales, por parte de PDVSA? Mira, sí, eso es un punto muy importante, Andrés, y una pregunta muy valiosa. En la rueda de negociación, y particularmente a través de la presidencia de Fedindustria, del diputado Orlando Camacho y del suscrito, nosotros siempre hicimos mucho énfasis en dos cosas, y también de su junta directiva, ¿no? Y de la junta directiva de PDVSA, cuando nos hemos sentado a negociar estas ruedas, a estructurar, de tratar de llegar a feliz término de estas ruedas de negocio. Hemos hecho énfasis en dos cosas: un compromiso de uso y un compromiso de pago, ¿no? De cumplir tanto la parte nuestra de calidades, cantidades, etcétera, como la parte de ellos que son las condiciones contractuales, particularmente los pagos, los anticipos, los puntuales, etcétera. Eso ha ido mejorando, no estamos totalmente satisfechos, pero realmente te puedo decir que ha ido mejorando. El compromiso de la nueva junta directiva en la cabeza del ministro Pedro Tellechea ha ido funcionando, que sus presidentes han ido respondiendo, que han comprado parques nacionales, y sobre todo de la vicepresidencia de la República, quien dio una instrucción clara en el Consejo Nacional de Economía Productiva que se realizó en Carabobo, que teníamos que agotar todo lo que es el contenido local en términos de mejorar la participación, porque de ahí es que viene la creación de empleos locales. Y sí, ha mejorado. Claro, hay un rezago de cuentas por cobrar de otras administraciones de PDVSA. Es un tema bastante discutible en términos de que es la misma persona jurídica
y que no tiene que ver con que tú cambies la junta directiva o la administración para que tú desconozcas esas deudas, y son cosas que estamos negociando. Son cosas muy complejas, pero y son cosas que están puestas en la mesa, elementos que se ponen en la mesa. Recordemos que estamos entrevistando a Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera, Petropimi. Reinaldo, en el pasado el tema de la apreciación cambiaria ha encarecido el Producto Nacional. Hemos visto la queja de otros sectores productivos señalando que, sumado al tema de la apreciación cambiaria, que ha sido señalada por economistas, está todo el tema de la competencia desleal, bien sea por el tema arancelario, por el tema de ciertas normativas que hacen que un producto importado sea más barato que un producto nacional. Por lo menos dentro de lo que puede ser la oferta de las pequeñas empresas venezolanas en el sector de los hidrocarburos, afrontan ese mismo problema por parte de una competencia desleal del producto importado. Sí, yo no diría desleal como tal, pero sí en desventaja, como tú lo has mencionado, porque de alguna forma en las aduanas posiblemente no se lleva una política de aranceles, y eso es un tema que se ha discutido inclusive con el CENIAT para tratar de crear alguna barrera, barrera no proteccionista, barrera de justicia, barrera de que te lleve a la misma a la misma competitividad con productos importados, además de que en sí, cuando tú vas a competir con commodities que se producen en China, por supuesto que eso te impacta muchísimo, porque el volumen, la escala económica de esas fábricas chinas, pues, posiblemente y obviamente no las tenemos nosotros, pero lo que sí está claro es que el empleo, cuando tú le compras al nacional, se genera en Venezuela, y eso es parte de la soberanía, eso es parte del bienestar y del progreso que tenemos que llevar a la sociedad. Y de hecho, en este momento en Carabobo se está llevando una presentación de parte del diputado Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, sobre la importancia del contenido local. El contenido local es el que te genera a ti el empleo local, el que te genera la economía para el país, no es la importación. Fíjate, aunque nosotros tengamos que volvernos competitivos. En las empresas mixtas en las que PDVSA se asocia con transnacionales con las que se les ha venido otorgando licencia, comenzando por la propia Chevron, con Repsol, también hemos visto que se han firmado unos contratos entre PDVSA y esos socios que han supuesto un mayor control gerencial por parte de ese socio foráneo. En términos de contratación, ¿eso implica o permite contrataciones nacionales, o el productor nacional se vende en detrimento? Por ejemplo, una empresa mixta, Chevron, PDVSA, ¿hay contratación nacional que favorezca, por ejemplo, a miembros de Petropimi? Sí, pero no al volumen, y es algo que hemos estado conversando, y las puertas se han mantenido abiertas y los diálogos han fluido, no al nivel que nosotros queremos, porque bajo sanciones y bajo autosanciones, nosotros que particularmente 7 de mayo del 2009, que viene de un conflicto, pues el sector nacional se vio bastante afectado y desarticulado. Y obviamente que cuando tú vas a comenzar una operación con unas multinacionales como las que tú nombraste, con empresas mixtas, pues ellos tienen también un clúster o un conglomerado de empresas que los han ido acompañando de otras áreas geográficas, que están ya más articulados y que por supuesto pueden ofrecer productos quizás de una forma más competitiva, más rápida. Entonces esas son cosas que hay que ir rectificando. Y hay algo, Andrés, que tengo que mencionarlo: el término de procura bajo emergencia también nos pone en desventaja, porque las importaciones mayormente se justifican bajo la emergencia. Si nosotros estamos haciendo buenas planificaciones en la industria, pues no debería haber tantas emergencias, y deberíamos tener como una orientación de una política de Estado que permita desarrollar el contenido local, porque de nuevo el contenido local es el que te genera empleo para el venezolano, para el que está aquí. Eso hay que fortalecerlo. Y volviendo a tu pregunta, si hay conversaciones y si hay voluntad
y lo que nos hemos encontrado es que a veces no hemos estado totalmente articulados. Esa es la función, esa es una de las grandes funciones de esta industria y sobre todo de Petroprim. En el caso de las empresas vinculadas con el sector de los hidrocarburos privadas, por ejemplo, para importación de insumos, para ciertas operaciones en el exterior, ¿las sanciones le complican la operatividad? Sí, porque normalmente las sanciones siempre, o las medidas coercitivas unilaterales siempre te van a afectar, porque por más de que tú tengas una licencia, tú estás yendo en contra de una medida restrictiva política que te afecta tu derecho económico y tu capacidad, tu movilidad económica, bien sea financiera, bien sea tecnológica, bien sea por acceso de mercado. Entonces sí, siempre va a ser una complicación y finalmente siempre hay una cantidad de documentación que hay que presentar que tiene que ver con la asociación hacia la licencia, waiver, cartas de conformidad y demás. Sí hay, por supuesto que hay limitación. Sí, es una limitación porque la medida coercitiva unilateral son restrictivas. Claro que después que tú restableces un nexo, por ejemplo, con un proveedor o con una línea de crédito, donde ya está claro de que tú tienes una licencia o tienes una carta de conformidad y demás, eso fluye. Pero antes de, tienes que lograr que se vea claro y sea explícito y transparente. Recordemos que conversamos con Reinaldo Quintero, presidente de Petropimi, Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera. Reinaldo, hay un punto que en otras oportunidades te lo hemos preguntado y tú eres conocedor, un poco cómo se encuentra, qué sabes, cómo se encuentra la operación de las refinerías en el país, se han ido restableciendo o está, digamos, el hecho que haya cesado la licencia general número 44 introduce nuevamente elementos que complican la operatividad sobre todo para importar diluyentes y compuestos que necesita la distinta producción de combustibles. Bueno, mira, yo pienso que, como te dije, las medidas coercitivas unilaterales son siempre restrictivas, de ninguna forma te agregan más libertades de movilidad a tu operación, pero también hay una determinación que tú lo viste digamos, en las entrevistas que se le hizo al ministro, de continuar con o sin licencia, y eso es donde nosotros tenemos que darle el valor al contenido local, porque si el contenido local se desarrolla, nosotros no deberíamos necesitar diluentes. Eso es un modelo de negocio que no se justifica en un país con los hidrocarburos como nosotros tenemos. Nosotros tenemos diluentes. El diluente tiene que ver, por ejemplo, con el líquido del gas, de los condensados. Hay tantas formas y tantos procesos químicos que nosotros tenemos que desarrollar aquí para que esas sanciones o factores externos no te impacten. Y yo creo que el ministro lo dijo bien claro, que nosotros teníamos que continuar con o sin licencia y teníamos que hacer con esos factores externos los ajustes necesarios para lograr la libertad o la movilidad que necesitamos para la industria, porque sí afecta y sí impide el crecimiento de la industria. Tomando en cuenta estas recientes cifras de producción que dio a conocer el informe de la OPEP, en el cual oficialmente se habla de un incremento a más de 900.000 barriles, las fuentes secundarias no coinciden necesariamente con ese incremento. ¿Es factible, digamos, cómo puede ser la tendencia para los próximos meses? Porque vemos, es verdad, no tenemos la licencia general número 44, pero hemos visto que el Departamento del Tesoro ha venido otorgando licencias específicas, autorizaciones. Entonces, en ese sentido, ¿qué esperar del comportamiento de la producción petrolera venezolana? Mira, siendo de nuevo la licencia una flexibilización, una medida restrictiva, si es verdad que de la 44 pasamos a la 44A, que fue el que se emitió por 45 días, para que cada una de las personas o las personas jurídicas, se refieren en términos de operadoras, etcétera, compañías, empresas, hicieran sus propias solicitudes. Y si se hicieron una cantidad de solicitudes ante la Comisión Calificadora de los FAC, del Departamento del Tesoro, para obtener licencia, y hay una cantidad, yo no tengo el número, pero sé que es una cantidad importante porque
yo estoy en el mercado y estoy en el gremio y estoy en el sector, y he visto muchas empresas de diferentes tamaños, diferentes operaciones y de diferentes rubros que han obtenido licencia para seguir avanzando sobre la base de la transparencia y sobre la base de atender determinados sectores y determinados nichos de la operación. Para mí, la producción de 910.000 barriles es un número sensato, es un número real. Yo no estoy tan de acuerdo con la fuente secundaria, y yo entendí, de lo que he visto, por ejemplo, de las casas de las operadoras mixtas, en este caso te puedo hablar de Petropiar, Petroindependencia, Petroboscan, Petroindependiente, pues ellos han logrado sus misiones, se han ido incrementando, al igual que las otras operadoras que tienen que ver con los socios como empresas mixtas, de socios B, y que son Maurel & Prom, Texol, etcétera, más las otras que están entrando. Sí, yo creo, Andrés, que la cifra de 910 y un poquito más que ha estado, como vocero ha dicho el ministro Tellechea, es real, y creo que la flexibilización ha ayudado un poco a que esas cifras se alcancen, y ojalá podamos finalmente cruzar el millón y seguir creciendo sobre la base del trabajo, la transparencia, la tecnología y el tiempo que requerimos para hacerlo. Reinaldo, desde la época que tú estabas al frente de la Cámara Petrolera, tú acuñaste esa frase que no solamente había que levantar las sanciones o las medidas coercitivas, sino también lo que llamas las autosanciones, ¿no? Que son esas medidas internas que están pesando y que pueden resolverse internamente. ¿Cuál dirías tú que debería ser la autosanción inmediata que debería atenderse? Mira, yo creo que, y eso lleva consenso, no, yo no soy vocero de la Asamblea Nacional ni del Ejecutivo Nacional, pero la ley o el decreto ley que del 7 de mayo del 2009, que se reservó las actividades conexas de bienes y servicios para la industria. Eso hay que flexibilizarlo. Eso hay que liberar digamos, la capacidad de que el actor privado y que otros sectores de la sociedad puedan trabajarlo, es importante. No es la primera vez que tanto tú como en esta nueva responsabilidad, como desde la Cámara, han hecho ese planteamiento. ¿Qué respuesta reciben de las autoridades del propio ministro? Mira, yo creo que hay un consenso, Andrés. Yo veo una postura bastante más sensata de que eso vino de un conflicto que ya se ha ido, que se resolvió, no al total, viene de un conflicto, y sabemos que hubo un paro y que hubo una cantidad de encuentros, desencuentros políticos, donde nosotros como venezolanos tenemos que empezar a entender, o ya hemos entendido, que si no llevamos armonía y no tenemos paz, no podemos tener buena economía ni buena calidad de vida. La paz es lo que te puede dar a ti la capacidad de crecer económicamente, la capacidad de trabajar y la capacidad de crear, digamos, modelos de negocio público-privado donde empecemos a trabajar con confianza, y sobre todo esta otra sanción que tengo que decirlo, que es el no cumplir los contratos que se firman, no cumplir las condiciones de pago, y del lado nuestro, por supuesto, cumplir o no cumplir las condiciones en términos de calidad, tiempo, entrega y demás, pero eso va acompañado con el cumplimiento de las condiciones financieras, sino cómo se hace un negocio viable o una operación. No es viable si no tiene la base financiera bien estructurada o en cumplimiento. Obviamente de aquí al 28 de julio es un tiempo muy corto, la Asamblea Nacional está focalizada en este tema electoral, pero es factible que el Parlamento después del 28 de julio pueda incluir en su agenda legislativa para el segundo semestre del año 2024 una modificación de esa ley que se reserva al Estado servicios conexos y primarios del sector de los hidrocarburos. Mira, yo no soy vocero de la Asamblea Nacional, pero yo doy fe de que en las conversaciones hay voluntad, de que hay entendimiento, y de que eso es algo que haría mucho bien, que agregaría valor para la economía nacional, y sobre todo la libertad de que podamos otra vez a tomar
operaciones en modelos de negocio transparentes y sensatos y que podamos atender la industria de la mejor forma, porque eso también es un autobloqueo, como yo lo llamo, autosanción. Hay que flexibilizarse, hay que darle movilidad a los modelos económicos. Bueno, muchísimas gracias a Reinaldo Quintero, nuevamente presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera, por todas estas consideraciones en lo que tiene que ver con compras gubernamentales, lo que tiene que ver con la producción nacional de hidrocarburos y lo que tiene que ver también con la operatividad de las empresas mixtas y esta ley que sigue siendo un clamor del sector privado nacional y en general de la industria, que es una ley del año 2009 que estatizó todos los servicios conexos y primarios del sector de los hidrocarburos. 12 del mediodía y bueno, ya ni sencillamente tenemos que Alemania será